Dentro del proyecto Parole d'auteur, Palabras de Autores, del colectivo Postscriptum, hoy tenemos el honor de entrevistar al profesor, escritor y crítico literario peruano Félix Terrones. Él es doctor por la Universidad de Bordeaux-Montaigne, donde se graduó con una tesis dedicada a los prostíbulos en la novela latinoamericana y de la cual ya tuvimos la oportunidad de hablar con él hace ya algunos años. Actualmente es maître de conférence en la Universidad de Berna, en Suiza. Es editor y antologador de la obra de Sebastián Salazar Bondy para la Biblioteca Ayacucho y autor de las novelas El silencio de la memoria, 2008, Ríos de ceniza, 2015. Además es autor del libro de novelas cortas A media luz, del año 2003, del libro de microrrelatos El viento en tu cara, del 2014, y del ensayo Un sueño hecho ficción, Los prostíbulos en las novelas latinoamericanas, del 2019. En coautoría, junto con Luis Hernán Castañeda y Paul Boudry, publicó en 2019 Cuadernos de Obrajito. Colabora con diversos medios europeos y americanos con críticas y artículos. Estudió Derecho en Lima. Es políglota, muy activo en redes y con un espíritu inquieto. Vamos a hablar con él de todas esas capas que lo han ido forjando como profesor, escritor y ensayista. Ante todo, muchas gracias, Félix, por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ti, David, muchas gracias al equipo, al colectivo. Ya te dije la vez pasada de que lo sigo a menudo y me gusta mucho este proyecto que están llevando a cabo. Y me gusta ver que no solo están llevando a cabo este proyecto, sino que es efectuado por gente con tanto dinamismo y tan entusiasta y tan entregada a la difusión de la literatura como tú. Muchas gracias. Alors, cuéntanos, ¿cuándo empezaste a escribir y qué te impulsó a escribir? Qué buena pregunta. Te preciso que no leí las preguntas que me enviaste Mucho porque mejor, mucho prefiero mejor, que sea algo espontáneo, ¿sabes? Así que, mucho mejor, Félix. mira, yo te podría decir que la literatura de un modo u otro siempre estuvo en mi vida como lector, siempre con sus altibajos, ¿no? Con momentos de gran intensidad de lectura cuando era niño, al comienzo de la adolescencia, momentos de menos intensidad de lectura, pero creo que la lectura siempre fue pautando un poco mi camino como en mi vínculo con la literatura, ¿no? La lectura. Ahora, ¿en qué momento empecé a escribir? Yo creo que fue llegando de a pocos, ¿no? Pero creo que de manera más consciente ocurrió hacia los 18, 19 años. Creo que ya lo he contado alguna vez, pero bueno, para responder a tu pregunta retomo la anécdota, ¿no? Yo, como muchas personas, he sido un escolar decepcionado de la enseñanza de la literatura en el colegio, ¿no? Pese a que he tenido algún muy buen profesor en líneas generales, la manera como se nos enseña la literatura nos como nos desalienta de lo que es la lectura y en mayor medida de la escritura. En el colegio, en verdad, a mí me enseñaron los textos canónicos de la literatura peruana con fragmentos de textos muy mal escogidos, muy mal explicados. Entonces, en verdad, yo no tenía la sensación de que la literatura peruana fuese una literatura que a mí me entusiasmara, ¿sabes? Que me diera ganas de descubrir más y mejor a los autores peruanos. De hecho, y en ese sentido yo me identificaba más con las lecturas de otros autores, en particular los franceses, ¿no? Los franceses que uno lee en ese entonces, Verne, Dumas y tantos otros. Hasta que, ¿sabes qué pasó? Cuando terminé el colegio, me recomendaron leer La ciudad de los perros. Y La ciudad de los perros de Vargas Llosa en verdad desencadenó toda una serie de operaciones en mi vínculo con la literatura, ¿no? Es decir, La ciudad de los perros es un libro, como tú lo sabes muy bien, ¿no? En el cual se cuenta la experiencia en un colegio de hombres, en un colegio bastante violento, ¿no? En un espacio cerrado, ¿no? En una Lima neblinosa, en una Lima además muy particular, ¿no? Entonces, todos esos elementos, ¿no? Que yo asocié también a mi experiencia escolar, ¿no? Colegio de hombres, la violencia, el microcosmos limeño, que al mismo tiempo es un microcosmos del país, me hicieron dar cuenta de que existían libros que podían hablar de la realidad que yo había vivido, libros escritos por autores peruanos que, que tenían una alta exigencia literaria y que además podían interpelar a uno como lector, ¿no? Y entonces eso me obligó ya en mi vínculo con la escritura a replantearme qué significa escribir, ¿no? Y decirme que sí era posible para un individuo nacido en Perú, nacido en Lima,
concebí la posibilidad de ser un escritor, ¿no? Y de llevar a la literatura esa realidad que para mí hasta aquel entonces, por culpa, como te decía, de las lecturas que había llevado al colegio, yo estaba convencido de que era imposible hacer literatura con esa realidad, ¿no? Entonces fue ahí como me dije que claro, que uno podía ser escritor y que no solo podía ser escritor, sino que podía asumir la literatura como una vocación y que era una vocación que te obligaba a tener un compromiso, pero no en el sentido político, pero un compromiso con la escritura, ¿no? Luego volveremos, sin duda, a la obra de Vargas Llosa, pero porque tú iniciaste estudios de Derecho, ¿verdad? Sitúanos un poco, ¿en qué momento se produjo ese cambio al universo de las letras? ¿Y en qué medida el haber En estudiado verdad, Derecho te ha marcado o te ha ayudado? sí, qué buena pregunta. La segunda parte me gusta mucho, si quieres después regreso a ello, pero para responder la primera parte de tu pregunta, en verdad no fue un cambio a literatura, en verdad fue un cambio de derecho, porque yo desde que ingresé a la carrera, a la universidad, porque en la universidad tenemos 2 años, en la Universidad Católica donde yo estudié, tenemos 2 años de estudios generales de letras, y después de 2 años de estudios generales de letras pasas a carrera, especialidad. Entonces yo desde que ingresé a estudios generales de letras quería estudiar literatura. Yo tenía ganas de estudiar literatura, pero en casa no querían que yo estudie literatura, porque bueno, ¿no? En la familia decían, ¿no? Tenían esta expresión literato come gato, ¿no? Según la cual alguien que estudia literatura no va a ganar en su vida, va a tener una vida bastante exigua, bastante discreta, sí puede solventar las necesidades básicas de una persona, de una familia, etc. Tú lo sabes mejor que yo, son cosas que no solo ocurren en Perú, ocurren en España, ocurren en todas partes, ¿no? Entonces, el trato, el convenio que hicimos con mi familia, con mis padres, es, bueno, estudio un año de Derecho, y acabo ese año de Derecho, si es que me gusta la carrera, sigo con Derecho y me olvido de literatura, ¿no? Entonces yo estudié ese año de carrera de Derecho contra mí, pero me dije, bueno, voy a sacar las mejores notas para demostrarles que no estoy aquí en plan de pasar momentos, sino que estoy en plan de estudiar Derecho como debe ser y después me cambio, ¿no? Entonces, acabo el año de Derecho, mira papá, mira mamá, ustedes me pagan la carrera, aquí están mis notas, son muy buenas, se las doy, pero les agradezco mucho, yo quiero seguir con mis estudios de literatura. Entonces, ya no pudieron decirme nada, tuvieron que aceptar que yo estudiaba, que yo estudiase literatura, me inscribí entonces en literatura, ¿no? Y fue así como regresé a la literatura. Para regresar a la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál es el vínculo que yo establezco entre derecho y literatura? Yo creo que es algo de lo cual he sido relativamente consciente ahora último, ¿no? Tú sabes que aquí en Francia yo me dedico a ser traductor jurado, entonces he regresado sin querer al lenguaje jurídico, al vínculo con el derecho. Pasé una gran parte de mi tiempo en el tribunal, ¿no? Haciendo intérprete entre encausados españoles o latinoamericanos y el sistema judicial francés, ¿no? Sean fiscales, sean jueces, ¿no? Me doy cuenta de que son dos lenguajes que en mi realidad se completan, ¿no? Porque siendo un poco esquemático, en lenguaje de literatura, tú lo sabes muy bien, se queda en lo sugerido, en lo no dicho, ¿no? En una opacidad de comunicación, ¿no? Que cuestiona, pero que al mismo tiempo necesita mucho la complicidad del otro lado, ¿no? En este caso el lector. En cambio, el lenguaje del derecho es un lenguaje que necesita anticipar, ¿no? Es un lenguaje, por ejemplo, un código civil, un código penal, ¿no? Es un lenguaje que necesita anticipar la situación, dejarla lo suficientemente clara para que el intérprete, ¿no? En este caso el agente de justicia, ¿no? Sepa adaptar a la situación tal y como ocurre, ¿no? Entonces estamos frente a dos maneras de concebir el lenguaje, ¿no? Una que juega mucho con la sugerencia y otra que juega mucho con la anticipación, con lo que uno puede y con la ejecución, ¿no? El lector no está ahí como en la literatura, para enfatizar lo no dicho, sino el lector está ahí para establecer un paralelo entre el hecho, el acto, y lo que está previsto en la ley, ¿no? Y bueno, ese vínculo, ¿no? No solo es algo consciente en mí, sino que me lleva a replantearme mi trayectoria como lector, ¿no? Pienso en autores
que en un momento me marcaron mucho como Kafka, ¿no? Claro, yo creo que Kafka se plantea un vínculo con la literatura que parte mucho de ese principio, ¿no? Entre un sistema, entre el elemento jurídico, ¿no? La lengua como ley, ¿no? Y la lleva, cómo tú lo llevas a literatura, ¿no? Cómo tú lo representas y qué es lo que representa eso, no solo en los personajes, sino en tu concepción de la literatura, ¿no? Entonces, el vínculo con el derecho me, me lleva a mí a replantearme qué significa el lenguaje, la materia verbal en literatura, y luego también a replantearme a mí como lector, ¿no? Escuchándote entendemos que la literatura europea es un peso importante, tanto en tu formación como en tu inspiración, quizás. Tú llegaste a comienzos del 2005, ¿no? ¿Verdad? 2004, 2005 a Europa, ¿verdad? Yo llegué por primera vez a Europa en 2003 Vale. para la selección internacional de Colnormal. Después regresé a Europa en 2004 para comenzar una maestría en Burdeos. Y en el 2004 ya puedo hablar de una, de una estadía prolongada, ¿no? ¿Viniste ya con la intención de escribir o fue en Europa donde empezaste? Tu primera edición fue en Europa, si no me equivoco, ¿no? En 2008, El silencio de la memoria. Sí, fue un libro que escribí en tour. Y sí que vine con las ganas de escribir, sí que vine con las ganas de tomar una distancia con respecto de mi realidad nacional, de aprender otro idioma, de descubrir otras culturas, ¿no? Y hacer de esa experiencia de la distancia un espacio que me permitiese a mí hacer un escritor, ¿no? Sí. Háblanos un poco de la génesis de tus dos primeras novelas. Mira, te escuché decir un día, dijiste, la ciudad es un eje capital para recomponer un pasado, una historia, más aún tratándose de un escritor latinoamericano, un peruano, que viaja a Francia a convertirse en escritor. Tanto la memoria como el espacio urbano Mm, están muy presentes en esas dos primeras novelas. El silencio de la memoria habla sobre la historia familiar de los Oleachá y El río de las cenizas transcurre en Tours, en la ciudad mm, de Tours. mm. ¿Por qué la ciudad y por qué la memoria? ¿Qué relación estableces entre esos dos Yo creo que son los elementos? dos ejes de lo que escribo en mi narrativa, ¿no? Por un lado la ciudad y por un lado la memoria. ¿Qué relación? Podemos pasar muchísimas horas hablando tanto de uno como de otro, ¿no? Porque de un modo o de otro siempre están presentes en mi narrativa, en lo que escribo. No solo en las novelas, porque tú has hablado del silencio de la Sí, sí, sí. memoria y de Río de Ceniza, sino también en los microrelatos, ¿no? Y luego en este libro que escribía a tres manos con Luis Hernán Castañeda y con Paul Rodríguez, El cuaderno de Brajillo, ¿no? Donde también hay una interpelación de espacio rural, de tensión con lo urbano y de la memoria literaria en su caso, ¿no? ¿Qué relación establezco yo entre, para regresar a tu pregunta, entre la ciudad y la memoria? Bueno, yo creo que para empezar yo siempre, hasta mi última novela que terminaba este año, que es una novela todavía inédita, ¿no? Donde ya se plantea desde otra perspectiva el vínculo con la ciudad, pero hasta mi última novela yo utilizo narradores en primera persona, ¿no? Que desde la subjetividad interrogan la experiencia urbana, ¿no? Y ya para empezar, hay un vínculo siempre entre mis narradores y la ciudad, pero no una ciudad en una concebida de manera fija, estable, casi museificada, ¿no? Sino una ciudad que interpela la experiencia del narrador, ¿no? Que se mueve con el narrador, ¿no? A mí me gustan mucho estas errancias de los narradores en las ciudades, ¿no? Y luego también una ciudad que en sí muestra una memoria, ¿no? Toda ciudad para mí es como un palincesto de estrato de la experiencia del individuo, de la humanidad, ¿no? Y yo creo que los narradores en mis novelas nunca están indiferentes a eso, sino que van descubriéndolo poco a poco, ¿no? Que hay una, una memoria que está ahí esperando a que alguien la descifre, ¿no? Y en este caso son los narradores. El río de ceniza, por ejemplo, el narrador se mueve mucho con figuras de autor, ¿no? Entonces está en Tours, está Paul Celan. Él Mm. descubre que Paul Celan, el poeta de expresión alemana, vivió en Tours también, ¿no? Entonces, eso le permite a él un nuevo vínculo con la ciudad, ¿no? Es decir, interrogar qué fue de ese poeta fallecido, suicida en París, ¿no? Y qué fue de sus pasos por Tours, ¿no? Porque además en Tours se inició como poeta, ¿no? Luego también en otra línea narrativa de Río de Ceniza está este escritor inventado, que es Pablo Santapolonia Puga, que el mismo narrador encuentra en Cajamarca, ¿no?
ocurre lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el vínculo con la ciudad de Cajamarca en función de este personaje, escritor, delirante, eh, súper esperpéntico, ¿no? Y en función del vínculo de este escritor, la ciudad y el narrador, ¿no? Que es como un prisma mis narradores, si quieres, son como un prisma de la experiencia en la ciudad, ¿no? Narradores, pero siempre en estructuras fragmentadas, porque Mm. las dos novelas, en una son tres partes y en la otra son capítulos cortos. ¿Por qué esta terencia, esta querencia hacia ¿Lo tienes estructurado desde un comienzo, antes de empezar la novela? ¿O te surge a medida que avanzas en la estructura? Oye, qué buena entrevista. Son complicadas tus preguntas, me gustan mucho. Eh, Cuando yo escribo, yo tengo una idea clara hasta cierto punto de lo que voy a escribir, ¿no? Atmósferas, situaciones, personajes, ¿no? Pero el resto va apareciendo poco a poco, ¿no? El resto va apareciendo a medida que yo voy, y creo que es muy importante en eso, en mi primer borrador, ¿no? Mi primer borrador, en verdad, yo lo doy todo, ¿no? Incluso escribo cosas que dije, pero mientras escribo me digo, oye, pero esto está en completa contradicción con lo que ha dicho. No, lo escribo, ¿no? Hago un vaciado, si quieres. Sí, sí. Y luego ya entre un segundo y un tercer borrador ya voy entregando el orden, ¿no? Es decir, voy trabajando las coherencias, las resonancias en el interior del texto, la manera como cosas que voy anticipando, sugiriendo al comienzo, hacia mediados o al final del relato, ¿no? Ya terminan siendo desarrolladas de manera más compleja, ¿no? Es decir, todo ese trabajo, si quieres, de armazón, ya lo voy trabajando entre un segundo y un tercer momento y un cuarto momento de estructura, pero siempre, y ya esto creo que es cada vez más consciente con mi trabajo de escritura, enfatizo lo fragmentario. A mí me gusta mucho trabajar lo fragmentario, no solo en el relato, pero creo que en particular en la voz del narrador, ¿no? Es decir, hay un yo, pero a mí no me gusta trabajar con un yo que se muestra coherente, rígido, monolítico, estable, sino que esta fragmentariedad a mí me lleva a mostrar cómo el yo está hecho es como un mosaico, ¿no? Un mosaico son piedritas que tú vas asamblando, ¿no? Que tú vas pegando, cada una con su unidad, y que vistas de lejos te dan la engañosa sensación de unidad. Entonces mi fragmentariedad, al menos tal y como yo la consigo en mis escritos, es un poco eso, ¿no? Son unidades reunidas en función de la mirada, en función de la mirada del narrador compartida con el lector, pero que en verdad muestran la completa heterogeneidad de la experiencia, de lo que se cuenta, ¿no? O sea, esa es mi fragmentaridad, tal y como yo la consigo. Esa estructura que evocas de mosaico y de fragmentos, que me da la sensación que la lleváis a otro nivel superior en Cuadernos de Obrajillo, es esa joya que cómo se construye a tres manos, además de una manera tan difuminada, porque no se sabe quién ha escrito cada uno de los fragmentos. Esa novela, además, esa obra, que la portada me encanta porque aparece tanto Arguedas como Julio Ramón Ribeiro riendo. Ahí Mm, tuvisteis una elección maravillosa, porque son dos personas que en la iconografía que tenemos de ellos dos pocas veces los vemos riendo. Son sí, personalidades de voilà, un pasado complicado. y es cierto, ¿no? Porque a mí, todavía no le decimos, pero en lo que escribo siempre me gusta resaltar cada vez más el humor, ¿no? Me gustan los narradores que enfatizan el humor a múltiples niveles, ¿no? No solo en función de lo que les ocurre, sino también como una apuesta ética, vital, y también en función de lo que se cuenta, ¿no? Me gusta mucho el humor, la ironía, pero no me gusta burlarme, ¿no? Me gusta crear un espacio ficcional en el cual se cuenta algo desde una apuesta personal, humorística, ¿no? En Cuaderno Brajillo, cierto que es elección de la editora, creo que buscó enfatizar la complicidad que se genera dentro del espacio textual de Cuaderno Brajillo entre Arguedas y Ribeiro, ¿no? Y mostrar que quienes escribimos ese libro planteamos un diálogo entre estas dos figuras señeras importantes de la tradición peruana, ¿no?
y claro, es un espacio ideológico, ¿no? Otra vez, ¿no? Como en Cuaderno de Brajillo, para regresar a lo que planteabas, ¿no? Este mosaico se plantea como un mosaico de voces, ¿no? Porque está en la voz de Argueda, está la voz de Ribeiro, luego está la voz de estos tres autores que han su nombre y apellido, ¿no? Luis Hernán Castañeda, Paul Baudry, Félix Terrones, pero que difuminan, como dice, sus voces en la medida en la cual no se sabe quién habla, ¿no? Pero se sabe muy bien acerca de lo cual hablan, ¿no? Y hay un primer momento de voces, ¿no? Que incluye dentro de ese primer momento de voces las voces de estos autores, ¿no? Tanto Arguedas como Julio Ramón Ribeiro. Desde una perspectiva que intenta exhumarla, ¿no? El primer capítulo que es un pastiche de los diarios de Julio Ramón Ribeiro, Sí, sí. y el segundo momento que sería más bien otro acercamiento, ¿no? Hay un narrador omnisciente que cuenta la experiencia de Ribeiro en Obrajillo desde una mirada que, que recuerda en cierto sentido, ¿no? No es un pastiche, pero que recuerda en cierto sentido cierta clave humorística que encuentras en unos cuentos de Ribeiro como Alienación, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y luego hay una tercera etapa en Cuadernos Brajillo que intenta resumir, y aquí regresamos a lo que decías hace un rato, ¿no? Que intenta resumir el paso de Ribeiro, de Arguedas y otros autores por este espacio que es Obrajillo, ¿no? ¿Qué queda de estos autores en Obrajillo? ¿Y Orajillo, qué una queda? localidad, dilo, explica si alguien no lo conoce, está a 2 horas de Lima, más o menos, ¿no? Está a 2 horas en coche de Lima. Sí, que es casi ya como el inicio de la cordillera, Correcto, cuando, sí, sí, cuando vienes desde Lima, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. es un estar en la cordillera sin dejar del todo Lima, ¿no? Es un espacio rural, Ujú. es un espacio que te da la sensación de lejanía, ¿no? Pues ya estar en la cordillera de los Andes, es muy curioso cuando vas, nosotros hemos ido en carro, ustedes le dicen coche, cuando vas en carro a Obrajillo, decirte que 30 minutos antes de Obrajillo todavía está ese cielo limeño tan opresivo, ¿no? Sí, sí, Ese sí, sí. gris que te cae por encima. ¿Conoces Lima? Sí, sí, claro, sí, sí, por eso me río, Y no, no, claro. pero, ¿qué es, Sí, es sí, el cielo, ¿no? El cielo es algo sí, muy sí, nítido. yo no sé qué Sí. otra ciudad en el mundo tiene un cielo como el de Lima, sí, sí. No, no, y es curioso porque a 2 horas, creo que he pasado, no estoy seguro, no te lo puedo confirmar, pero conozco, y es un poco como Chosica. Chosica no está muy lejos de Lima, pero es otro universo, es otro universo. Claro. Estás a 1 hora de la ciudad y... Félix, de todos los escritores que hemos tenido la suerte de entrevistar peruanos, siempre volvemos a Ribeiro, siempre, siempre, tarde o temprano, o empezamos o acabamos en Ribeiro. ¿Qué tiene Ribeiro? ¿Qué tiene su forma breve que tú también utilizas? ¿Qué tiene sus diarios, que también son concatenación de formas breves, puesto que son entradas diarísticas? ¿Qué tiene? ¿Qué nos ha dejado? ¿Y por qué siempre volvemos a él? Uf, no sé, complicado. Y además yo sé que tú tienes un vínculo particular, un vínculo personal con Ribeiro también. Hay tantas cosas en Ribeiro y es un autor que uno lee y que uno relee y que tú sabes que estoy por enseñarlo a mis estudiantes en Suiza Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. este semestre que viene y ahora lo abordo de otra manera, o sea, ahora lo abordo desde la manera de decirme, oye, ¿cómo voy a enseñar este autor que a mí me ha marcado tanto, que a mí siempre me ha gustado y al cual regreso constantemente? A jóvenes que en principio no lo conocen, ¿no? Y que están descubriendo la literatura latinoamericana. Como me intriga mucho saber qué les va a decir a ellos en su cualidad de suizos, ¿no? Una figura tan importante en la literatura latinoamericana, pero de manera más precisa en la literatura peruana como Julio Ramón Ribeiro. Para mí Julio Ramón Ribeiro en principio es el Ribeiro que yo descubrí, y además creo que influenciado por mi papá, ese Ribeiro de los gallinazos sin plumas, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, esa línea de Ribeiro que va de los gallinazos sin plumas a la piel de un indio no cuesta caro, ¿no? Uh-huh. Pasando por otros relatos que exploran la fractura social peruana, ¿no? Ese Ribeiro sin concesiones, ¿no? Que dibuja un paisaje urbano, ¿no? El limeño,
pero un paisaje urbano no de todas las sangres, en el sentido de todas las sangres que muchos quieren darle de armonía, ¿no? De confluencia, ¿no? De encuentro de raza, de cultura, crisol, ¿no? Sino donde en verdad hay una violencia sistemática que se expresa una violencia cotidiana, que se expresa una violencia familiar, ¿no? Como lo hay en Azul sin Plumas. Ese fue el primer Rivero que yo descubrí. Y luego Rivero, bueno, ¿sabes? Es un Rivero heterogéneo, ¿no? Porque después se Rivero del exilio, ¿no? Uno vez que ya está en Francia, le revaloriza el Rivero que cuenta la experiencia de peruanos en Europa, ¿no? Y después uno es sensible también a Rivero que cuenta la experiencia limeña, pero desde la lejanía, Sí, ¿no? que cuenta el Perú Por desde ejemplo, Francia. o cosas como, por ejemplo, el polvo del saber, ¿no? Que, Ajá. es decir, la historia peruana, el vínculo con la familia y tal, que por esas circunstancias carambolas del destino, ¿no? Termina en casi un exilio ciudadano, ¿no? Como Sí, sí. dentro de la misma ciudad, quiero decir, como lo que ocurre en el pueblo del saber, uno por fin llega al territorio personal, al territorio familiar, pero ¿qué significa eso? Toda esa biblioteca familiar completamente comida por las polillas, ¿no? Y luego también, al margen de mi experiencia como lector, creo que también hay un vínculo con Rivero autor, ¿no? Yo creo que a mí me interpela mucho ese Rivero autor que se mueve desde la conciencia de fracaso, ¿no? Eso de decirte de que tu vínculo con la literatura no es un vínculo que te lleva a culminar una obra perfecta, sino que toda obra, todo libro, todo texto que tú escribes es un texto que es antes que nada un testimonio de fracaso, Sí, sí. ¿no? Es algo que a mí también me interpela mucho como lector y como escritor, ¿no? A decirme de que, no, o sea, claro, los textos son perfectibles, es algo básico, ¿no? Pero sino que el escritor debe moverse con una ética que le lleva a saber o a ser consciente de que está escribiendo y que está siendo movilizado por las palabras y está encauzando su literatura, sabiendo y siendo consciente de que eso no le llevará a un texto extraordinario, genial, ¿no? Y que la genialidad en verdad es como el mercurio que se nos escapa de las manos, ¿no? Y Ujú. que lo que tú vas a dar al lector es un texto que en verdad es un sobreviviente, ¿no? Tu texto ha sobrevivido a, a un holocausto personal y luego también a la sensación de decir no, tu texto es un testimonio de fracaso, ¿no? Ujú. Sí, Mm. sí. En Ribeiro, y volviendo ahora a tu obra, siempre hubo ese enfrentamiento, a veces doloroso, entre la metodología de la estructura del relato corto y las ansias de escribir una gran novela. Escribió muy pocas novelas. Y, pues, ¿qué diferencia hay cuando te planteas entre un relato largo o un cuento, un libro de relatos cortos? La metodología es la misma, los relatos cortos los escribes de una tirada, haces un boceto general de lo que será la estructura de los 6, 7 cuentos. ¿Cómo te planteas un libro de relatos? Porque tienen un Mm, hilo, un fil rouge, como on dit en français. Il y a un fil rouge. Il y a... sí, 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 sí. No sé qué decirte, mira, yo vivo con libretitas, con cuadernitos, con cositas donde apunto constantemente, ¿no? Me viene una Sí, idea y sí, estoy sí, sí. dándole, ¿no? Es decir, vivo así, tú ves siempre a mi alrededor este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que sea novela, sea cuento, sea microrelato, siempre hay una idea ahí que está pugnando por salir, ¿no? Que está empujando, que está ahí, la realización es distinta, ¿no? Porque la respiración es distinta. Un microrelato es algo muy breve, entonces me ha ocurrido escribir microrelatos en una sola página, pum, 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 y luego lo paso al documento Word, y luego ya hay un simple cambio de palabritas, ¿no? Cositas pero el fondo está ahí. La novela sí que es algo distinto, ¿no? La novela sí que estoy escribiendo una estructura antes, intento estructurarme. Mira, te voy a enseñar algunas cositas de repente. Aquí tengo, ¿no? Para una novela hago este tipo de cosas, ¿no? Hago esquemitas, me baso en personajes, ¿no? En situaciones generales, en atmósferas, el tiempo es muy importante, ¿no? En mis novelas, por ejemplo, en la que he terminado a comienzo de año, como te decía,
es una novela que se desarrolla a lo largo de 30 años, entonces es un acordeón temporal, ¿no? Buscaba en la novela abrir el tiempo, ¿no? Y a lo largo de esos 30 años, además del comienzo de dictadura de Fujimori hasta el final, un poco después, ¿no? Voy viendo cómo van oscilando, cómo van evolucionando mis personajes, ¿no? Intento en la escritura, además, de novelas, escuchar la voz de mis personajes, ¿no? O sea, no estoy contento mientras no escucho a mi personaje hablar, ¿no? O sea, hasta que no siento una voz que no es la mía, ¿no? Hasta que la mamá del personaje, la abuelita del personaje, el papá, lo siento hablar de manera distinta, ¿no? O sea, eso es muy importante en la novela, el diálogo de voces, ¿no? Y sí, lo que te podría decir es que la intención inicial, o sea, la sensación, la urgencia de escribir es la misma, sea para cuento, para novela y tal. A veces me ha ocurrido, ¿no? Que comienzo a escribir un cuento y me digo, no, esta es una novela, ¿no? Entonces ahí hay un cambio, ¿no? Entonces ya hay un cambio hacia la escritura novelística, que para mí es más una escritura de voces, ¿no? Es una escritura de tiempo, ¿no? Es una escritura que va decantando también, ¿no? Es una escritura que voy descubriendo en función de esto. Yo estoy como una linterna, ¿no? Apuntando a la oscuridad, ¿no? Entonces estoy descubriendo un relieve de la oscuridad en la novela, ¿no? O sea, el inicio es similar, ¿no? Hay una pulsión, sí que es más o menos consciente, ¿no? Que está ahí, pero la ejecución es distinta, ¿no? Me ha gustado mucho el símil que haces con la respiración. Es verdad, son respiraciones diferentes. El relato Mm. corto y la novela son respiraciones diferentes. Has evocado al comienzo La ciudad y los perros de Vargas Llosa como una obra que sirvió un poco como bisagra, como cambio en tu adolescencia, imagino, cuando lo leíste. Eh, Pienso también en tu elección de tesis, en el hecho de que hablara sobre los prostíbulos en América Latina. Eh, ¿Hasta qué punto ese universo terriblemente masculino, varonil, violento, brutal a veces de esa primera novela de Vargas Llosa te ha marcado en tus elecciones posteriores como escritor? ¿El hecho de ser hombre te ha marcado como escritor? Es una pregunta un poco perversa, ¿eh? Un poco... No, porque pienso luego Eh, en la elección de tu tesis. Estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Hace un par de años hablamos sobre tu tesis. Hace un par de años ya. Sí, sí, justo antes de la pandemia. Sí, sí. Wow. ¿Puedes reformular la pregunta? No, me refiero que me llama la atención que hayas evocado La ciudad de los perros, porque es Mm, una obra bueno, terrible, es una obra muy dura, con una mm. imagen del hombre, voilà, de una violencia casi ancestral, voilà, una situación de la mujer muy marcada, y pienso en qué medida esa primera lectura como revulsivo, todos tenemos una primera lectura que nos hizo abrir los ojos a la Mm. literatura, voilà, cada uno tiene su grial, pero el hecho de que sea La ciudad de los perros y luego viendo cómo ha ido evolucionando tu escritura y sobre todo la elección de tu tesis, del tema de tu tesis, planteado de otra manera, ¿hay una relación directa entre tus primeras lecturas y la elección del tema de tu tesis? No, No. pero y escuchándote hablar, en tu caso, ¿cuál fue tu grial? Rayuela. ¿Ah? Rayuela, Rayuela, claro. claro. Sí, sí, todos tenemos. Yo es que me la creí y mira, a partir de ahí. Pero en tu caso hay alguna relación ahí, porque me apasiona Eh, el tema de tu tesis, cuando me lo explicaste me pareció súper interesante. sí, mira, ¿sabes qué pasa con Vargas Llosa? Que Vargas Llosa, cuando leí La ciudad de los perros, me hizo dar cuenta, como te decía hace un momento, pero bueno, voy a amplificar un poco ello, ¿no? Esa olla podrida, como dicen en España, ¿no? Esa olla podrida que es el Perú, ¿no? Esa mezcla de ingredientes donde entra todo, esa mezcla además ese proyecto de sociedad que en verdad es una fractura, es un fracaso rotundo, ¿no? Y la manera en que Vargas Llosa, bueno, claro, evidentemente yo reconocí, como te decía hace un momento, mi experiencia escolar, ¿no? Mi experiencia escolar yo he visto el racismo, y eso que veo en un colegio, bueno, un colegio muy similar, en verdad, al cual se comenta en la Ciudad de los Perros, el Leoncio Prado, y un colegio además que queda muy cerca espacialmente de Sí, Leoncio sí, sí, Prado, sí. ¿no? El racismo, la homofobia, ¿no? Lo que se cuenta con el profesor Fontana, me parece que se llama en la Ciudad de los Perros, ¿no? Cuando lo molestan por ser delicadito, ¿no? Sí, 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 sí. Esta enajenante noción del honor, ¿no? De no denunciar, ¿no?
del mostrar a cualquier precio que uno es hombre, ¿no? Y cómo ese mostrar a cualquier precio que uno es hombre termina convirtiendo a los individuos en gente completamente alienada, Bueno, ¿no? de hecho, Vargas Llosa dijo, mi padre me llevó a esa escuela para que fuera un hombre, para convertirme en Claro, hombre. Voilà. Sobre todo que no escribiera. Je reviens un peu a lo que tú decías al comienzo, sí, sí. sí, 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 ser un hombrecito, ¿no? Y Ujú. tú sabes, Vargas Llosa cuenta eso en los años 60, 50, 60, 36, en la ciudad 36, 26, 50, 62. Yo lo viví en los años 80, 90, y creo que la sociedad peruana no ha cambiado gran cosa, en verdad. O sea, esa necesidad de ser viril, esa expresión de ser un hombrecito, ¿no? Que redunda en un machismo recalcitrante, ¿no? O sea, son cosas que lamentablemente no cambian del nada, del todo, ¿no? La elección de mi tesis de doctorado no obedece o sea, yo no creo que haya una relación entre la lectura de Los cielos perros y el escoger mi tema de tesis, ¿no? Yo creo que si hay una relación es que la lectura de Los cielos perros me llevó a conocer otro tipo de lectura de Vargas Llosa, entre esas La Casa Verde, que es Sí, mi sí, novela, claro, sí, 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 es sí. mi novela, es mi Sí, novela favorita de Vargas sí, Llosa, mi sí, sí. novela fetiche. Yo he leído que Vargas Llosa es mala onda con la Casa Verde, no le gusta la tacha de barroca. O sea, y creo que reniega un poco esa novela cuando en verdad yo lo siento, Mario Vargas Llosa, pero lo mejor que has escrito es La Casa Verde, ¿no? Entonces, y La Casa Verde, ¿no? También me lleva a mí a darme cuenta de que el prostíbulo, hay muchas novelas latinoamericanas en las cuales se habla de prostíbulo, ¿no? Entonces yo creo que Sí, por eso lo evocaba, ¿eh? Por eso lo evocaba, sí, sí. queriendo rendirle homenaje a Vargas Llosa a partir de La Casa Verde, tomo la recurrencia del prostíbulo en otras, porque claro, una tesis de doctorado no quería dedicar a un solo autor, ¿no? Por más Vargas Llosa que sea, sino que quería dedicar a la literatura latinoamericana, porque yo siempre he querido ser latinoamericanista, ¿no? O sea, en el sentido que un peruano puede darle a eso, ¿no? En el sentido que un francés puede darle eso, ¿no? Entonces eso a mí me llevó a escoger como tema de tesis el prostíbulo de la novela latinoamericana, ¿no? Félix, tú has hecho de la lectura una profesión. Sí, ¿Cómo convives cómo convive el escritor con el crítico literario? Que no a siempre veces, hacen buena cocina, ¿eh? No siempre. a veces lo vivo mal. Por Es que eso, por eso. sí, porque a veces sobre todo la última me molesta, por ejemplo, escribo una reseña de un escritor ecuatoriano, ¿no? Que apareció en Letras Libres y el escritor ecuatoriano me dice, el crítico, hombre, yo también soy escritor, ¿no? Y a veces siento que necesitan darle más voz al crítico que al escritor. Entonces y eso a mí me molesta cuando tengo la sensación de que están excluyendo a uno. Yo creo que se puede vivir o sea, y los casos son fascinantes, ¿no? Con ambas cualidades. Y yo creo que además un lector hace al crítico y al escritor, ¿no? Lo inverso no es cierto. Un escritor no necesariamente, un buen escritor no necesariamente es un buen crítico, Sí, ¿no? sí, Es sí, sí, curioso sí, eso. sí, 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 sí. Eh, yo lo vivo como multiplicaciones de mi personalidad en la literatura, ¿no? Porque yo estoy dentro de la crítica, estoy dentro de la traducción, estoy dentro de la docencia de la literatura, estoy dentro de la creación, adentro mismo de la creación, escribo microrelatos, escribo relatos, escribo novelas, escribo ensayos, ¿no? En verdad, mi experiencia literaria es múltiple, si quieres, ¿no? Es como una ciudad, para regresar a las ciudades, ¿no? Yo en una ciudad me siento a gusto, y esto literal y metafóricamente, en todos los sitios, en todos lugares, en la periferia, en lo suburbano, en los centros, ¿no? Me fascina la experiencia urbana como me fascina la experiencia literaria, ¿no? Me encuentro feliz escribiendo aforismos, me encuentro feliz escribiendo sentencias, haikus, ¿no? Como me encuentro, me gusta mucho un género, ¿no? Que juego con un género literario que es poco explotado, poco conocido, porque creo que está estrechamente asociado a un escritor que es compatriota tuyo, Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Las greguerías, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Aquí en casa me divierto mucho con mi hija haciendo greguerías, ¿no? Por ejemplo, decimos, el tranvía es el peine de la ciudad, ¿no? Y ese tipo de cositas, ¿no? Esas expresiones luminosas, extremadamente breves, imágenes, conceptos, ¿no? Y luego hacia lo largo, ¿no? Hacia la novela, ¿no? Hacia lo más clásico. En verdad,
para resumir, hay una multiplicidad en mi vínculo con la literatura que yo siempre he buscado, que siempre he asumido, ¿no? Has evocado, ahora que has hablado de tu hija, las dinámicas familiares. ¿Cómo se convive, cómo convive tanto el escritor, el lector y en esas dinámicas familiares? Varias veces en algunas entrevistas que te he oído hablar siempre acabas hablando de eso, de que se crea una serie de dinámica en la que a veces la convivencia no es fácil. Las dinámicas familiares, además que se renuevan cuando eres padre, pero que están ahí ya cuando has sido hijo de alguien, ¿no? Y yo en dinámicas familiares, por ejemplo, la literatura me viene a mí por mi papá. Sí, Mi sí. papá, yo me he peleado constantemente, esas discusiones que uno puede tener y que ya las veo anunciadas con mi hijo, cuando uno tiene un vínculo con un padre, ¿no? Que forman parte del ritual familiar, pero él me hizo leer a Gese, me hizo leer a Vargas Llosa, ¿no? Yo he leído, como le comentaba a una amiga hace poco, ¿no? Mucho de mis clásicos literarios le he leído las mismas ediciones que han sido leídas por mi padre, ¿no? O sea, y a veces encuentro anotaciones del hombre que fue, ¿no? O sea, del chico que leyó Gese cuando tenía 20 años, ¿no? Y ahora es un señor de casi 80 años, ¿no? Y veo o sea, no sé si es un delirio mío, ¿no? Pero yo leí Gese con 18 años, se lo leyó con 17 años, es como si hubiese encontrado con el joven que alguna vez fue, ¿no? Y ese joven que alguna vez fue extiende la mano desde el fondo del tiempo para entregarme ese libro para que yo lo lea, ¿no? Y entonces yo lo termino de leer, cierro el libro y después encuentro a mi padre con 40, con 50 años y digo, bueno, me encontré contigo hace muchos años, ¿no? Y son cosas que voy teniendo con mis hijos, ¿no? Con mi hija, por ejemplo, yo le hice leer Harry Potter, que a mí me gustó. Bueno, yo leí hasta el segundo Harry Potter, porque no he leído todos. Ella ha leído todos, ¿no? Y así que, y después ella me ha contado qué pasa con Voldemort y tal, ¿no? Y entonces, claro, yo le he pasado a Harry Potter, luego también somos mucho de cómic, ¿no? Yo le compré, porque sé que aquí en Francia lee mucho los Asterix y Obelix, pero yo no lo había leído, ¿no? Entonces, ay, tienes que leer Asterix y Obelix, ¿no? Y entonces me pongo a leer Asterix y Obelix con mis 40 años y es lo máximo, ¿no? Es un mate de risa y ella a mí me enriquece como lector, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hay una transmisión, hay un flujo constante, ¿no? En el vínculo con la lectura que se, que se, eh, que se modifica cuando aparecen estas personitas, estos seres, ¿no? Estos duendecitos, ¿no? Que comienzan a tener una voz, comienzan a tener la capacidad de lectura que te dicen, oye, mírale esto, ¿no? Y que a mí me lleva por caminos completamente desconocidos, ¿no? Me ha hecho leer también Harry la chocolatería, ¿no? ¿Es Harry la chocolatería? Sí, Es, la traducción no la sé, ¿no? Sí, sí, no. y luego también el otro libro que tiene este señor, Le Bon Grosjean, ¿no? Oui, 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 oui. Que lo prefiero a Harry de chocolatería, ¿no? Y entonces, y me dice, bueno, y aparte es como profesora, ¿no? ¿Y ya lo has leído? ¿Y ya lo has leído? Y dice, sí, ya, dame un segundo, voy a terminar de leerlo, ¿no? O sea, y entonces ya, cierra el libro, ya lo leí, vamos a discutir, ¿no? Y resulta que a ella le gusta más la chocolatería, ¿no? Está molesta porque a mí me gustó más el Bon Grosjean, ¿no? Entonces, bueno, discutimos acerca de eso, ¿no? Y me llega a mí como escritor, de repente esa era la otra onda de la pregunta, ¿no? A replantearme, ¿no? Porque estos escritores, esta literatura infantil, su lector cautivo son niños, ¿no? Entonces, ¿cómo tú enganchas a un niño a la hora de escribir, ¿no? Entonces, está todas las formulitas del comienzo, ¿no? Tú te dices, ah, mira, así engancha a un niño, ¿no? Luego está describe mucho y siempre los personajes son niños, evidentemente, para generar esa sensación de empatía con el niño frente a un mundo maravilloso que se va abriendo, ¿no? Y luego está lo físico, ¿no? Siempre hay un gordito medio sonso, como la chocolatería, ¿no? Este alemán comedor de chocolates, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que son guiños para el escritor. Al comienzo evocaste una cierta decepción de cómo recibiste tú la educación de la literatura en tus años de formación peruana. Hoy, ya como docente, como profesor de literatura, ¿cómo logras enganchar a esta juventud con esta relación a veces menos, menos íntima que tiene otras generaciones posteriores con el libro, precedentes con el libro, perdón? De muchas maneras, de muchas maneras. Justo acabo de recibir las encuestas de los estudiantes para este primer semestre. Y en estas encuestas tengo una crítica que me dicen es muy digresivo.
Y es algo que me tengo que replantear en mi manera de repente abordarlo. Estoy pensando en ello porque, claro, para mí la digresión era para ellos acercarles la realidad de la literatura latinoamericana a la realidad que ellos conocen, que es la literatura alemana, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo hablo de un texto, hablamos, por ejemplo, de La ciudad de los perros hace un rato, intento relacionarlo con la realidad que ellos tienen, ¿no? Hablar un poco de Musil, por ejemplo, ¿no? De Estudiante Torles y tal. Entonces, para mí la digresión era regresar un poco a la realidad que yo consigo de ellos, de sus lecturas, ¿no? Por ejemplo, hablando de los ensayos de Leonardo Valencia, habla siempre mucho de Robert Balzer, ¿no? Recordarles un poco quién fue Robert Balzer, ¿no? Enfatizar un poco la lectura de los microgramas, ¿no? Y aparte porque yo estoy convencido de que, hablando siendo docente, ¿no? Cuando tú enseñas literatura latinoamericana, enseñas una literatura con una cualidad muy singular, ¿no? Es como lo que decía Gustavo Guerrero, en muchas cosas no estoy de acuerdo con Gustavo Guerrero, pero en eso sí que estoy de acuerdo, ¿no? Ojo, a mí me parece un gran lector, Gustavo Guerrero, ¿eh? Y él dice, ¿no? La literatura latinoamericana es una literatura comparada que no dice su nombre, ¿no? Entonces, cuando yo creo que cuando tú enseñas literatura latinoamericana, precisamente estás enseñando una cualidad extraordinaria de literatura comparada, porque los escritores latinoamericanos son escritores que nunca se han contentado de leer en un solo idioma, de leer una sola tradición, sino que están hurgando en Alemania, que están hurgando en Francia, que están hurgando en Estados Unidos, ¿no? Y cristalizan una literatura que es la confluencia de todos esos horizontes literarios, ¿no? De todos esos horizontes letrados. Otra cosa en la cual yo pienso cuando hablo con mis estudiantes es meterme un poco en su cabeza, ¿no? Leer más cómic, ver más cine, ¿no? Estar más en lo audiovisual, ¿no? Son generaciones de nuestros estudiantes, para bien o para mal, que a diferencia de nosotros, me parece, le dan más espacio a lo visual, ¿no? Lo visual para ellos no pasa por la imagen como puede pasar para nosotros con la metáfora. Para ellos la imagen es algo más literal, pero en el sentido en el cual es algo más literal, la imagen para ellos es algo que, para mis estudiantes en particular, ¿no? Más familiar, con lo cual ellos conviven y más concreto, ¿no? Ellos necesitan esta concreción de la imagen. Como yo, por ejemplo, si les enseño un poema, como yo les planteo esta concreción de imagen en su materia verbal, ¿no? Son preguntas que me hago como docente, ¿no? Son preguntas que me hago como persona que está frente a unos estudiantes y que necesita transmitir algo. Pero claro, yo quiero transmitir algo desde la experiencia placentera, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no que tengan un vínculo con la literatura, que sea un vínculo de laboratorio, un vínculo ay, voy a mi clase de español, de literatura latinoamericana, ¿no? Voy y cumplo con mis 2 horas y me regreso, sino que busca interpelarlos, ¿no? Por ejemplo, también en mi curso de este semestre, ¿no? Ya que hablamos mucho de ensayo latinoamericano, ¿no? Claro, el vínculo del ensayista con su tiempo, ¿no? Horacio Castellanos Moya, uno de los ensayistas acerca de los cuales hablamos, cuestiona mucho y plantea una nueva forma de compromiso en la literatura. ¿Qué significa el vínculo del escritor con su sociedad? ¿No? Creo que es algo que les ha interpelado mucho a mis estudiantes, esta reflexión. He intentado que no, que advierta que no solo es latinoamericana, sino que es una reflexión constante en la literatura. Mm. No, es interesante porque has evocado varias veces la palabra felicidad, con lo Mm. cual No, sí, no vinculamos la lectura y la escritura a un sufrimiento, a una experiencia dolorosa, sino a la felicidad. Y es bueno que transmitáis eso, que transmitamos eso los docentes. pero es lo que dice Michel Foucault, ¿no? Sí, sí, sí. Michel Foucault, me gustó mucho esta expresión que decía que lamentaba que el sistema educativo, ¿no? Bueno, y Michel Foucault sabía de eso porque nació y vivió en Poitiers y no hay ninguna cárcel más opresiva que Poitiers. Atención, cuidado, cuidado. No, pero Poitiers, pucha, es bravo, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, yo me permito decirlo porque soy peruano y vivo y vengo a otra cárcel opresiva que es Lima, ¿no? En fin, Michel Foucault decía, ¿no? Que el vínculo con la literatura en verdad es un vínculo placentero y que llega el sistema educativo te enseña lo estricto de la lectura, te enseña una lógica de la lectura que a la gente que pasa por el sistema educativo, o sea, termina convenciéndolos de que no hay nada más enajenador y no hay nada más, y la gente te lo dice, no leer porque es aburrido, ¿no? Y Sí, que la sí, sí. lectura es aburrida, ¿no? O sea, yo creo que en una parte del sistema educativo, ¿no? Los profesores, que bueno, que están ahí para enseñar a leer pero que no están ahí para enseñar el gusto de la lectura, ¿no?
Y qué importante es enseñar a la gente el gusto de lectura, y el gusto de lectura también porque la lectura es emancipadora, ¿no? O sea, la lectura, la gente que piensa que la lectura es aburrida, termina olvidando que la literatura en verdad te permite a ti tomar un posicionamiento con respecto de tu ciudad, de tu sociedad, del lugar donde estás, ¿no? Perdón, te interrumpí. No, 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 no. No, digo, pensaba los ojos de un niño o una niña cuando por primera vez leen una palabra y es como una ventana que se abre de libertad. Lo has evocado muy bien. Félix, para ir acabando, hace unos meses organizaste el Kipus 2021, esa reunión de escritores peruanos que viven en París, que fue como cada año fue magnífico y un éxito. ¿Tienen un patrón común? ¿Tenéis un patrón común? Los escritores peruanos que vivís en Francia, que vivís en París. Sí, te echamos de menos, ¿ah? Sí, sí. Hubiese sido bonito contar contigo, pero felizmente espero que también haya otros quipus. Tenemos un patrón común, yo creo que hay un patrón biográfico, de haber escogido Francia, ¿no? Un patrón biográfico que es cada vez más, tengo la impresión, accidental, porque bueno, la gente se va a Estados Unidos, ¿no? O sea, es el nuevo centro, ¿no? Y luego creo que hay un patrón común, el hecho, la necesidad, la obligación, la necesidad, la voluntad de interactuar con el país, ¿no? Desde la distancia, que es algo con lo cual yo me he roto la cabeza, porque cuando vives en un país como Francia, cuando vives lejos, vives en una multitud de soledades, ¿no? Vives la soledad de estar lejos de tu país, de tu experiencia peruana que es intransferible aquí en Francia, ¿no? O sea, en Perú somos mucho de abrazos, ¿no? Venga, anda a abrazar a un francés, ¿no? Hasta que se queda congelado, ¿no? Ay, 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 ha entrado a mi espacio íntimo, ¿no? O sea, ¿no? Es algo que tenemos con los españoles, somos más táctiles, ¿sabes? O sea, es un primer nivel de soledad, ¿no? Y el segundo, y otro nivel de soledad que resultaba Natalie Villena en el encuentro de Quipu, es el hecho de que al estar lejos de Perú no tienes un espacio en Perú, no tienes una presencia en Perú. Entonces, te tienes que valer del mundo virtual para tener una presencia en Perú, ¿no? O sea, en Perú tú no formas parte de las ferias, en Perú las editoriales no te publican, ¿no? Yo tenía un libro de cuentos que tenía que ser publicado este año, mi editor lo aplazó por culpa de la pandemia, y hasta ahora no lo publica, veo que publica otras personas que, claro, que están en Perú. Y yo no estoy, y me molesta, me mortifica, porque yo no tengo esa presencia en Perú, ¿no? O sea, yo quiero, como todo escritor, como todo padre que ha escrito un libro, ¿no? Que mi libro aparezca y que encuentre a sus lectores. Y mi comunidad de lectores, o sea, uno puede decir, sí, estoy en el extranjero, soy un escritor que está afuera, pero mis lectores son antes que nada peruanos, porque es otro nivel. Yo interpelo mi experiencia peruana con la escritura, ¿no? Y me interesa mucho que se cierre ese circuito, ¿no? O sea, ojo, yo no estoy escribiendo para peruanos, yo estoy escribiendo de mi experiencia peruana. Yo escribo para un lector más bien abstracto, ¿no? Pero dentro de esa abstracción de lecturas que yo hago, a un lugar particular a los lectores peruanos, porque son lectores que han compartido conmigo experiencias como la dictadura de Fujimori, que han compartido experiencias conmigo como, como la precariedad social, material y política en la que hemos vivido todos, ¿no? Entonces, ese vínculo con el Perú que tenemos los exiliados, me mortifica, lo que creo que conversaba contigo la vez pasada, ¿no? Que los escritores se definen a sí mismos como migrantes, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. ese modo de los escritores migrantes me fastidia, porque hay que decirlo, hemos venido en situaciones de todos modos privilegiadas aquí a Francia, ¿no? Los migrantes son otra cosa, migrantes somos los que estamos viendo en Siria, lo que estamos viendo con los venezolanos, ¿no? Esa identificación me parece grotesca y me parece políticamente incorrecto. Pero para regresar y para quitarme un poco de mal humor, para regresar a lo que te decía, ¿no? Es esta necesidad de estar en un espacio como el peruano desde la distancia, ¿no? Que lo mistifica, que lo reifica, ¿no? Y que en mi caso a mí me lleva, ¿no? A un activismo de redes, como decías al comienzo, ¿no? A mostrar que yo soy un lector que está aquí, ¿no? Y que pese a estar en Francia una semana, pese a estar en Suiza otra semana, pese a estar en Tangamandapio, no sé, la otra semana, de un modo u otro siempre estoy cuestionando mi vínculo con el Perú. Es difícil dejar de explicar el Perú. Es difícil, es imposible. Es una maldición haber nacido en ese país. Félix, ya para acabar, cuéntanos tú, ya lo has evocado antes, tus proyectos que vamos a leer tuyo dentro de poco. Mira, estoy dándole, estoy avanzando con mi habilitación para ser catedrático
A mitad de la redacción y estoy en ese sentido elaborando en línea paralela un ensayo literario. O sea, un ensayo literario lo fue Un sueño hecho ficción, ¿no? Pero es un ensayo literario mucho más breve, que consigo de otra manera, mucho más especulativo, si quieres, ¿no? Entonces, estoy avanzando en mi habilitación, ¿no? Que como sabes, siempre un estilo, una redacción de orden monográfico, y línea paralela estoy trabajando, estoy tomando las conferencias, las charlas, las invitaciones que me dan para participar en eventos, y esas presentaciones que se consideran para ser presentaciones de 2 horas, ¿no? Le estoy dando una forma literaria, una forma ensayística, ¿no? Entonces, ese es mi proyecto literario en este momento, que espero terminar el próximo año. Tengo algunos libros en la refrigeradora, como un libro de cuentos que he terminado en marzo de este año, que espero que encuentre algún editor que se anime a publicarlo, ¿no? Yo creo que en este momento estoy un poco frustrado de ver mis proyectos acumularse en la refrigeradora y ver que los editores, o sea, no dan continuidad, ¿no? Pero bueno, lo importante es seguir escribiendo, lo importante es seguir dando batalla mediante la escritura, ¿no? ¿Crees que tiene que ver con la situación que vivimos en estos momentos desde hace un par de años? Yo creo que tiene que ver con 3 cuestiones, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una cuestión coyuntural, como tú dices, ¿no? La coyuntura de la pandemia, he pensado mucho en eso. La coyuntura de la pandemia aplaza proyectos, ¿no? El segundo aspecto, que está relacionado, que es el temor de los editores, ¿no? Los editores son gente que no apuesta sin tener la cosa segura, ¿no? Entonces, ahí viene el tercer aspecto, es el hecho de si yo ser un escritor sin territorio, ¿no? Ser un escritor que tiene una presencia virtual, pero que no tiene una presencia territorial en el sentido concreto del término, ¿no? Es interesante lo que estás diciendo. Sí, Sí. sí, porque yo creo que mi trayectoria, mi camino, porque trayectoria es algo muy, muy, muy establecido, que mi camino de errancia, de vagabundeo, de nomadismo, ¿no? Se enfrenta en este momento a mi condición en tanto que autor, al hecho de encontrar un espacio. Pero cuando encuentro un espacio, me interesa mucho ver a mí cómo se va a concretar eso, ¿no? Porque, porque claro, va a tener que hacer un espacio que me acepte a mí en tanto un autor peruano, pero al mismo tiempo un autor que está en múltiples horizontes, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. En todo caso, eso no hace más que alimentar y enriquecerte como escritor y como persona. Félix, ha sido un placer ir deshojando poco a poco, ir quitándole capas a esta cebolla que es tu vida, a la que le quedan todavía muchas historias que escribir. Muchísimas gracias, Félix, y gracias por haber aceptado. Oye, gracias a ti, ha sido una entrevista, te juro, excelente, ¿verdad? Espero pronto verla en línea. Las preguntas me han gustado muchísimo y tengo la sensación de no haber respondido de manera exhaustiva a las preguntas, pero quedan ahí como un aguijón. Quedarán para otra continuación. Muchas gracias. Cuídate, gracias.